grupo número 2 de Teoría de la Comunicación y el día de hoy hablaremos de 6 conceptos que son fundamentales para el análisis del conductismo en la comunicación. Estos son los siguientes: paradigma conductista, teorías de referencia en el estudio de la comunicación, control social, agenda setting, la espiral del silencio y por último la teoría del cultivo. Estas teorías se centran en un estudio eficaz de la comunicación y cómo los medios son la influencia para la audiencia y cómo inyectan ideas en los cerebros de cada una de las personas y así lograr efectos concretos. El paradigma conductista, ¿qué es? Es un esquema formal de organización que busca explicar la conducta de dicho organismo sin tomar en cuenta los cambios ambientales y el proceso mental interno al que se somete. Las principales ideas se basaron en el modelo estímulo-respuesta del comportamiento humano y la relación que lleva con ello. Esta teoría tuvo origen en el siglo pasado. Su fundador, John Watson, fue bastante reconocido en el siglo XX, ya que él fundó la Escuela Psicológica Conductista. A continuación mencionaré las siguientes características de la teoría del conductismo. Como principal tenemos la respuesta que surge del estímulo, ya que este se basa en el método experimental estímulo-respuesta. Se fundamenta que la conducta es observable, medible y cuantificable. Este utiliza como base la corriente filosófica empirista y se genera cambios de acuerdo a lo aprendido. Características de los postulados de Harold Laswell. Intencional. El emisor emite mensajes con el claro objetivo de persuadir a su audiencia. Unidireccional. El mensaje va en una dirección desde un emisor activo a un receptor pasivo. Asimétrica. Un emisor que es todopoderoso y una más que es vulnerable a los efectos del mensaje. Por último, descontextualizada. Los individuos son concebidos como seres aislados de otros. Shannon y Weber desarrollaron el primer modelo temático de la comunicación. Es un modelo lineal de transmisión universal que describe la comunicación entre seres humanos y máquinas, y este cuenta con sus 3 respectivos niveles, los cuales son el técnico, el semántico y el pragmático. Luego de esto, Norbert Wiener rompe con el modelo anterior, desarrollando el esquema circular, en el que muestra a las personas como seres activos en el proceso comunicativo y se construye el concepto de retroalimentación. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué es la teoría crítica? La teoría crítica es un grupo de personajes que estudian la comunicación de masas y se hacen las preguntas acerca de esta, como por ejemplo, ¿cómo es la comunicación? ¿Quién la controla? ¿En beneficio de quiénes? ¿Y quiénes la ejercen? La teoría de los 2 pasos de Paul Lazarsfeld plantea que la información o mensajes de los medios de comunicación masiva se ven fuertemente condicionados por el contexto social de los individuos a los que se dirigen. La teoría de campo de Kurt Lewin plantea que el comportamiento es igual a la función entre la persona y el medio ambiente. En otras palabras, podemos decir que es el comportamiento que llega a tener una persona. Por ejemplo, como sus emociones, felicidad, alegría, tristeza, frustración, entre otras. Esto depende de la variable persona y el medio ambiente que a éste lo rodee. Ahora bien, por otro lado, tenemos la teoría del cambio de actitud que plantea Carl Hovland. Esta se basa en los estudios sobre el Departamento de Guerra sobre la persuasión y sus efectos en el cambio de actitud a través de la información y la misma propaganda. Mi nombre es Erijo del Galindo, soy estudiante de la carrera de periodismo y a mí me corresponde hablarte del control social. El control social es un conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades, aunque a veces el control social se da mediante actos violentos o coactivos. También el control social se puede dar de actos que no sean específicamente violentos. También puede modificarse o obtener un control social a través de los prejuicios, valores y creencias de la sociedad. En la definición del control social vamos a encontrar
ciertos elementos que conviene esquematizar para poder conocer un poco más. La esencia del control social está constituida por la presión que el grupo ejerce sobre sus componentes. La relación del control social vamos a encontrar dos sujetos: sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo se define como la sociedad o grupo dentro de ella que ejerce la presión o control. Los sujetos que ejercen el control social se les denomina órganos de control social y se les define como sociedades, grupos o vínculos sociales capaces de producir y aplicar diversas clases de control social. Referente a estas anteriores, tenemos los siguientes ejemplos de órganos de control o de sujetos activos, como ser la familia, el Estado, la Iglesia, partidos políticos y la prensa. Todos estos órganos de control modifican la conducta de las sociedades, ya sea para sus conveniencias, de sus propios fines, o para tener un adecuado funcionamiento de la sociedad. También tenemos el sujeto pasivo, que digamos este es el receptor o quien recibe el impacto de las acciones anteriores que realiza el sujeto activo. Es el individuo o grupo de presión que busca que se adapte a la conducta según los valores sociales del sujeto activo, que como están los ejemplos, está la Iglesia, el Estado, los grupos sociales de poder o también la prensa, los partidos políticos. El control social se le atribuye la función según el modelo de estudio que se le dé, y pues especificar existen varios modelos que podemos conocer. Para citar más algunos ejemplos, tenemos el modelo de la propaganda, el modelo de la agenda setting, junto con los estudios sobre las emisoras desde Gatekeeper hasta News Marketing y la teoría de la espiral de silencio. Cada uno de estos modelos y teorías adopta un punto de vista distinto a la explicación de la función social de los medios de comunicación, los cuales vamos a conocer a profundidad en el siguiente con nuestros compañeros. Agenda Setting fue creada por dos norteamericanos, Maxwell McCombs y Donald Shaw. Surge como producto de la investigación de campañas presidenciales. La traducción de su nombre quiere decir establecimiento de la agenda y se usa en forma metafórica para mostrar cómo las agendas o temas relevantes para los medios también lo son en las agendas de las audiencias. Ahora hablaré de la división que tiene la agenda. Esta se divide en tres: agenda de medios, agenda del público y la agenda política. ¿Cuál es la agenda de los medios? Esta fija temas y noticias que los medios de comunicación deben de dar a conocer a un público, y esta la recibe únicamente las noticias que los medios piensan que son importantes o relevantes para ellos. Ahora la agenda del público. Esta es el grado de importancia que le dará la audiencia a ciertos aspectos noticiosos durante un periodo de tiempo, y esta agenda se le conoce a los medios por encuestas, por consultas o monitoreos. La agenda política. ¿Cuál es esa? Es la información que los políticos o instituciones del gobierno quieren dar a conocer a la población. Esta agenda hace acuerdos con los medios de comunicación para definir qué sí se puede publicar o qué no se puede publicar. Entonces podemos decir que la agenda es que lo que no está en los medios, eso no existe. Esta teoría de la espiral nace en Alemania. Es importante que podamos nosotros diferenciar. Esta teoría es la que produce que hoy en día la mayoría de los que dominan la comunicación de las masas o quienes manejan los pensamientos que se están poniendo en cuenta en las agendas políticas, en las agendas televisivas, en un sinfín de situaciones, deben tomar en cuenta que estas prioridades nacieron hace muchísimo tiempo y que no es nuevo, y que hoy en día muchas personas expertas en el manejo de la comunicación de masas están utilizando para poder controlar el pensamiento tanto ideológico, tanto político,
de un sinfín de situaciones que podrían ellos diferenciar en el manejo de las plataformas hoy en día. Ahora, aquí pasa un punto importante, que esta espiral viene surgiendo en los últimos 15 años, 20 años en nuestro país y en Latinoamérica a través de las diferentes plataformas que utilizan las campañas, en este caso gubernamentales, para poder controlar qué es lo que piensa o maneja una sociedad en general. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública es una ficción que pertenecía a los hechos sociales de un individuo y que reportan interés. Según Noel Newman, que la opinión pública trata de la aprobación o la desaprobación perceptibles del individuo, de opiniones y comportamientos observados públicamente. No hay ninguna restricción respecto a quién es el portador de la opinión y es justo aquí donde todos estamos implicados. Rubén Ditus es quien divide esta teoría en 4 supuestos básicos que tienen relación entre sí. Las personas tenemos miedo al aislamiento. La sociedad amenaza con aislar a quien opina diferente. Los individuos captan corrientes de opinión para no ser aislados. El resultado de ese ocultamiento afecta el cálculo de la expresión de opiniones. También se establecen 3 percepciones acerca de las opiniones: opinión dominante, opinión que va incrementando su consenso, y la opinión que se puede expresar sin sufrir ningún tipo de aislamiento. Hola, mi nombre es Didier Morales y en esta ocasión les hablaré sobre la teoría del cultivo que realizó Jorge Jenner. Realizó un estudio sistemático sobre la violencia de la televisión, por ello analizó los programas de televisión de 1967 y 1968, ya que se consideraba a la televisión como la agencia cultural más ampliamente compartida y más visible de símbolos culturales. En esta primera medición nació el banco de datos recopilados a lo largo y ha ido complementando a lo largo de los 40 años de investigación acerca sobre esta teoría del cultivo. Por ello comenzó un interés de analizar y de investigar los temas culturales, según pensaban que la televisión contribuía las concepciones de las audiencias y sus acciones. Según la teoría del cultivo, la televisión es un medio esencial y fundamental y diferente con otras formas de comunicación. Por tanto, la televisión cultiva desde la infancia las mismas disposiciones y profesionalismos que el público adquiere otras fuentes primarias. Principales presupuestos de la teoría del cultivo. La televisión es esencial y fundamental diferente a otros medios. La televisión conforma la manera en la que nuestra sociedad se comporta o piensa o actúan. La influencia de la televisión es limitada. Hay límite en la televisión, ya que unos programas se pueden transmitir en horas del día, en horas de la tarde y en horas de la noche, y esto cultiva a la sociedad, sea en educación, sea en información. Las percepciones, las ideas y las creencias sobre el mundo son un resultado del consumo del mensaje de los medios de comunicación. Esta teoría dice que la televisión es quien cultiva actividades y valores, actitudes que ya están presentes en la cultura, que su función es mantener y difundir valores a los miembros de la sociedad. La televisión es quien nos inculca valores, que nos inculca acciones, que nos inculca muchas veces hasta la mercadotecnia en nuestra vida, ya que la mercadotecnia, por ejemplo, en la publicidad en los medios de comunicación es muy vital, ya que esto trae a consecuencia que si nosotros vemos un producto, tenemos la ansiedad o sentimos aquella atracción por aquel producto, nosotros vamos y adquirimos este producto. Esto fue un poco sobre la teoría del cultivo de la televisión. En la revisión de los modelos y teorías que hemos realizado, aquí no interpretamos ni hacemos una propuesta original sobre las funciones de las actividades de la comunicación ni los modelos. Esto ha sido basado en investigación científica desarrollada con el fin de conocer y brindarnos información en el campo que vamos a ejercer, y
El conjunto las hemos ordenado, los modelos y también los temas focalizados por las investigaciones desarrolladas desde la disciplina sociológica. Esto es como temas de análisis que nos interesan como comunicadores y nos van a orientar y tener un mayor control y saber dónde estamos parados al conocer todas estas técnicas y teorías que se han desarrollado desde años atrás. Los medios conociendo sus objetivos y sobre todo la influencia y la ideología en general, dedicándonos al control de la actividad y pues gracias por la atención. Somos el grupo número 2.